Buenas tardes, bueno, todavía son buenos días. Buenos días, buenos días. Como siempre, antes de comenzar, estamos aquí seteando todo, preparándonos que la cuestión esté ready. Mi nombre es Ernie Xavier Rivera Collazo. Estoy con Hola, mi nombre es Melina Aguilar Colón y estamos en un episodio muy especial porque salimos de nuestras oficinas en Ponce y salimos de Ponce, primera vez que nos fuimos de Ponce para venir aquí a grabar este episodio especial junto al profesor Carlos Gilbert, que ya invito, vamos a presentarlo mejor, estamos conectando todo chévere, pero disculpe que estamos, primero que todo, estamos media hora o ya 40 minutos tarde como buenos ponceños. Comenzamos tarde, algo siempre se descuadra, se nos queda un cable, una aplicación no quiere bajar, pero estamos aquí listos para ustedes para comenzar este programa hoy día. Dame chequear rapidito que todo esté aquí bien. Aquí estamos live, perfecto. estamos ready. Era yo. Era ahí el problema. Era yo el problema. Sí, es que tienen que también avisar a la gente que nos está escuchando, que nos avisen que nos pueden ver, escuchar y todo lo demás. Perfecto. Así que nada, pues muy buenos días allá oficialmente, muy buenos días a todos. Estamos, como dijimos, salimos de Ponce, estamos en San Juan, estamos en Río Piedras, estamos en la Universidad de Puerto Rico y estamos bien contentos porque estamos en nuestro episodio número 21 de Isla Caribe Podcast Radio y vamos a estar tocando un tema hoy bien interesante y estamos con un profesor amigo ponceño, pero viviendo acá en San Juan, y vamos a estar hablando, el tema del cual vamos a estar hablando es sobre la insurrección nacionalista de 1950. ¿Por qué esto es importante? Pues ya ustedes verán por qué es importante conocer esta historia tan poco conocida y tan poco estudiada. Y preparándonos para lo que va a ser nuestro próximo recorrido que va a tener Isla Caribe el 30 de octubre del 2018, que vamos a tener el recorrido Café y Revolución en Jayuya, donde vamos a estar visitando una hacienda de café, vamos a estar visitando la Casa de los Mártires, vamos a estar visitando la Casa de Blanca Canales, la Piedra Escrita, vamos a estar viendo toda la geografía hermosa de este pueblo de Jayuya y vamos a estar hablando, y el tema, ¿verdad?, va a ser entre el café y la revolución. Y por eso hoy nos encontramos aquí en la Universidad de Puerto Rico con el profesor Carlos Gilbert López, ponceño. Saludos, Gilbert. Saludos, es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos a San Juan, pero seguimos en Ponce. Sí. Y creo que es un tema bastante pertinente poder compartir con ustedes lo que representa lo que ocurrió el 30 de octubre de 1950 y qué significado tiene eso, no solamente desde la historia que se ha cubierto desde un ángulo particular, sino también como elemento turístico y como elemento para nosotros poder saber qué ocurrió en nuestro país y poder entender la geografía de nuestro país, de la isla. Y para nosotros poder hablar sobre esto, queremos primero que nos hables a qué te dedicas, cuál es tu preparación, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando sepan desde qué punto de vista vamos a estudiar este tema de la insurrección nacionalista. Primero, antes que nada, creo pertinente decir que soy producto de la escuela pública. Soy de la escuela pública, estudié en Bayamón, escuela Papa Juan 23. Toda mi familia, de padres, madres, mi compañera, mi hijo, todo el mundo es de Ponce. Y decidí estudiar aquí en Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico, y luego hice mi maestría en planificación urbana y mi doctorado lo hice en geografía económica en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, ciudad que ahora todo el mundo habla porque tiene el equipo de béisbol ganando. Y me he dedicado a trabajar sobre los centros comerciales, la estructura urbana, la expansión urbana, lo que se le llama ordenación territorial. Para nosotros es importante ver el pasado como llave para poder entender el futuro. Por lo tanto, estos eventos, particularmente los que no han sido tocados en la historia con rigurosidad, como lo que ocurrió con los nacionalistas en octubre de 1950, es importante rescatarlo, porque la verdadera historia de Puerto Rico todavía no ha sido escrita. Falta mucho por investigar, falta mucho por discutir, falta mucho por escribir. Y yo creo que Puerto Rico le debe a los nacionalistas. Y yo creo que viendo lo que ellos hicieron, el sacrificio que hubo, qué pasó en Ponce dentro de lo que para ellos fue su revolución, pues es importante rescatarlo, leerlo, entenderlo,
para nosotros poder ver que mucho de lo que se discutió y se peleó y se murió por ese momento, todavía hoy día está presente. Así que yo creo que hay un elemento de respeto. Perdón. Sí, Emi tirando papeles. hay un elemento de respeto hacia ese movimiento, independientemente en lo que nosotros creemos políticamente. Así que yo los felicito a ustedes por retomar este tipo de turismo histórico que hace falta en Puerto Rico. No hay en Puerto Rico. Y para nosotros es importante que no solamente se aprende desde la academia, también se aprende desde la recreación y el ocio. Y ustedes tienen una responsabilidad tan importante como lo tienen los profesores, los planificadores, los historiadores, en reabrir esa historia y no solamente enseñar lo que ocurrió, sino ampliar y establecer discusiones de qué pudo haber ocurrido y qué nos falta para que ocurra. Así que yo realmente los felicito a todos ustedes. Gracias. Porque no es fácil y hay un país hambriento de historia, pero de historia dentro del contexto geográfico, no la historia de coger un libro y leerlo, sino de ir, ver qué ocurrió. Y el país, y cuando yo hablo del país estoy hablando de 8 millones de puertorriqueños, los que estamos aquí en la isla y los que están en la diáspora. Así que realmente los felicito por esta iniciativa. Así Isla que Caribe. vamos a estar viendo entonces esta insurrección nacionalista de 1950 desde el punto de vista de un geógrafo y de un planificador urbano. Eso trataremos en la tarde de hoy. Perfecto, bueno pues, y es fascinante porque la razón en particular por qué traer a un geógrafo a hablar sobre este tema, porque no un historiador, una persona que estuvo ahí, sino en mi punto de vista, este punto de vista personal como parte de Isla Caribe, persona que doy recorrido semanalmente el casco urbano de Ponce. Isla Caribe cuenta la historia desde la localidad, lo que está en su entorno. Nosotros para contarte la historia no estamos en un salón de clase, estamos en la calle viendo y contando los relatos. ¿Dónde ocurrió? Donde ocurrieron los hechos, exactamente. Y ahí es que digo, está la conexión perfecta, que yo digo, wow, tengo que certificarme como geógrafa también, porque esa destreza yo no sabía que la tenía, que estaba usándola hasta ahora. Y más que profesional como puertorriqueña, que nos amarra al espacio. Conociendo la historia se genera ese enlace de yo identificarme con lo que ocurrió en la Plaza de Ponce, con lo que ocurrió en Ayuya o en cualquier otra esquina de Puerto Rico. Así mismo es. Estamos ya todos ubicados, ya sé que todo está todo seteado. Entonces, Gilbert, entremos entonces al tema que nos corresponde, ¿verdad? Que es la insurrección nacionalista de 1950. ¿Qué es la insurrección nacionalista y por qué es tan importante? ¿Qué es? Primero, 1950 es una historia que comenzó décadas anteriores. O sea, estamos hablando de la década de 1920, donde hay un clamor. La década del 30, Puerto Rico es el país más pobre de toda América. Se llamó la casa pobre de América. Era el país con una alta tasa de nacimientos, de muertes de niños, de pobreza. Y como era de esperarse, surge una reacción hacia un fervor hacia la independencia. Y ahí está el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que en la década del 30 corre hacia las elecciones, pero no es muy favorecido. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y el doctor Pedro Albizu Campos pues decide utilizar otros medios. En 1932, en una gran huelga de la caña, pues se proclama salirse de las elecciones y comenzar a buscar otras vías para lograr la independencia de Puerto Rico. La década del 30 fue horrorosa y fue donde por primera vez los nacionalistas van de frente y le dicen a Estados Unidos, estamos en guerra. Nadie lo ha dicho en Puerto Rico, nadie lo ha dicho en América Latina. Decir a Estados Unidos, estamos en guerra. Y ahí comienza una serie de enfrentamientos que Ponce es famoso por lo que ocurrió en 1936. La masacre de Ponce. Aquí también se da la masacre de Río Piedra, donde estudiantes de este recinto son arrestados y son ejecutados. Y comienza toda una serie de represión que es interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. Y una vez pasa la Segunda Guerra Mundial, que hay un nuevo orden económico mundial, Puerto Rico en ese nuevo orden queda como colonia. Pero para aprovechar, para fortalecer esa posición, que se le da otro nombre, Estado Libre Asociado, va acompañado de una serie de leyes que no son que representan represión a Puerto Rico, como es la ley de la mordaza.
Ahí sale la figura nuevamente de Albizu Campos, que es encarcelado en la década del 30, pasó unos 8 años en los Estados Unidos, y de regreso a Puerto Rico, él comienza a hablar de una revolución, de una lucha armada, pero no es la lucha armada de pelear, sino la lucha armada táctica. El doctor Pedro Albizu Campos fue estudiante en Estados Unidos y se adiestró en las fuerzas militares, lo que se conoce el Reserve Officer Training Corps, ROTC. Por lo tanto, él se pone una serie de lecturas sobre tácticas militares que él aplica en principio para aplicar a Puerto Rico. Y sobre eso es que se monta la revolución de Puerto Rico. Fue fallida porque primero hubo que adelantarla, la logística no fue la mejor, y hubo personas que adelantaron información a las autoridades. Y ahí es que surge la palabra Ponce. Ahí es que surge la palabra Ponce. Comienza en octubre, en la noche en Fajardo, el doctor Albizu Campos da un discurso y él recibe de que lo van a matar. O sea, octubre 27 de octubre en Fajardo. En Fajardo. En la noche. El Partido Nacionalista, pues, tiene varios vehículos que mueven a los miembros del partido para proteger la figura de Albizu Campos, y la policía lo sigue desde Fajardo hasta Río Piedras. Estamos pensando en 1950, no son las carreteras de hoy, no son las carreteras, autopistas ni los expresos de hoy. Lo siguen, y cerca de 3 de la mañana, cuando llegan a Río Piedras, los nacionalistas tienen ese primer enfrentamiento con la policía. Y como resultado, para proteger la figura de Albizu puede escapar en su vehículo o su escolta. Quedan unos nacionalistas que enfrentan a la policía aquí en la avenida Ponce de León, que todos hemos pasado por la avenida Ponce de León, y esa Ponce de León, esquina Mayagüez, se comienza la primera fricción. Se da más adelante en Martín Peña, cuando arrestan a los primeros nacionalistas, que resultan ser damas. A veces olvidamos el rol de género en Puerto Rico, cuando don Pedro decía: no puede haber república si no hay mujeres. La mujer es la parte esencial de la república. Y a veces pues lo simplificamos con decir las mujeres eran las enfermeras. No, fue más que eso. Y las primeras que se arrestaron entonces, ese 27 de octubre, fueron que llegó al cuartel de la calle Mayagüez, fueron 3 puertorriqueñas, y de hecho hay un libro sobre las mujeres nacionalistas en la lucha por la independencia, que no es único en el mundo, pero y tenemos que comenzar a reconocer el rol de la mujer. El rol de las mujeres en las luchas armadas, que no es solamente ser enfermera o ser viuda. Tanto es así, y me alejo un poco, que la estatua que existe en Alemania de la Segunda Guerra Mundial es una madre consolando a una hija. Esa es la estatua que hay en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Es una señora mayor consolando a una muchacha menor. Eso representa los 72 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. 2 mujeres. Así que en Puerto Rico también se da eso, las primeras víctimas. Y ese jueves por la noche se le habla entonces por primera vez: ok, aquí van a adelantar la revolución, aquí la Ponce. Un teniente de la policía, un oficial, se llama Astor Calero, que décadas más adelante es superintendente de la policía bajo Hernández Colón. Así que vamos a tener la situación de que se comienza a mover en Ponce a buscar esos líderes nacionalistas. Los líderes nacionalistas se enteran en Ponce de que van a comenzar a buscar en las casas de ellos, y era un momento que tener una bandera de Puerto Rico era ilegal. Imagínense, si tener una bandera de Puerto Rico era ilegal, imagínense las penas que ellos iban a enfrentar si encontraban armas o un cuchillo. Así que los nacionalistas, varios jóvenes deciden moverse a Macaná, en Peñuelas, y se esconden ahí para esperar nuevas órdenes, en lo que la directiva del Partido Nacionalista, y tenemos que ver que en esa época no tenemos internet ni teléfono celular, y en el caso de los nacionalistas eran mensajeros en carreteras de aquí a Ponce eran 4 horas o 4 horas y media. Así que la comunicación era lenta, además de que el doctor Albizu Campos estaba rodeado en su casa de policía. Su casa en el viejo San Juan, y otras localidades como en Puerto Tierra, que era una de las sedes, y las sedes de los partidos nacionalistas que tenemos una en Ponce, pues estaban vigiladas. Fue un momento de mucha presión y mucha tensión.
Así que por lo tanto ahí se da la primera llamada de tomar los nacionalistas. Vamos a estar en Macaná, y cuando venga la orden de comenzar la lucha, la hacemos. Así que ahí es que comienza el primer mapa de Ponce. Se da en otros puntos de la isla, pero la primera fuerza de represión del Estado es dirigida a Ponce, pero no era la primera vez porque también había ocurrido en 1936, y se asociaba pues Ponce no solamente con la figura de Albizu Campos, sino también se asociaba que ahí estaba la cabecera del Partido Nacionalista. Y esa era mi pregunta, ¿por qué esa primera visión de las autoridades fue Ponce? Se entendía que era uno de los jefes, los líderes del Partido Nacionalista, la mayor parte de ellos pues relacionados con la ciudad de Ponce, vivían en Ponce, y ya pues siempre también hay que ver un marco histórico geográfico, y es que cuando hablamos pues de movimientos en contra del Estado, siempre hay una tendencia de mirar al suroeste de Puerto Rico. Por lo tanto, no es casualidad cuando vamos a hacer un mapa y vemos la lucha de Lares, la intentona de Yauco, lo que es el café, lo que es Agüey-Baná, vamos con 1500 Ponce, las luchas, los autonomistas en el siglo XIX, vamos a encontrar que existe esa cordillera central de la cordillera que divide el centro político, que en un momento fue español y llevamos 120 años pues, bajo el régimen estadounidense, que es en el norte de San Juan, que es el noreste, y la parte que es aislada, que es el suroeste. Y en ese aislamiento pues es natural, es orgánico que surja esto. Y en esta región suroeste pues hay dos cabeceras, Mayagüez y Ponce. Por lo tanto siempre existió ese control, y hablamos de ese control inclusive desde el gobernador Palacios, cuando establece en Aybonito el centro del cuartel de la carretera central para aguantar esos revoltosos, y ahí es que surge también el libro de Ponce como ciudad alterna. O sea, que Ponce siempre ha sido el contrapié de San Juan en términos del poder político, cultural y económico. Y ahí es que tú tienes que no es una casualidad, porque tenemos estas figuras de Ponce y de Peñuelas y de Jayuya, que son parte de esta red que está en contra, pues, que denuncian el colonialismo, que lamentablemente en mi opinión seguimos todavía peleando. Así que, y cuando mencionas la parte de, cuando pensamos en esa división, si se puede decir, del norte de la cordillera central hacia el norte. El norte, el noreste, el sur y el suroeste son regiones naturales de Puerto Rico. O sea, yo creo que es parte de nosotros como puertorriqueños en cómo nosotros vemos al país. Todos nosotros construimos un mapa mental de los lugares. Nosotros tenemos un mapa mental de Puerto Rico. Yo creo que la manera correcta de entender de nuestro país y poner en contexto lo que tú llamas café y revolución, estamos hablando de la región montañosa del suroeste, sí, y de ese cogedor de Maricao. Y como por ejemplo, pues hay tres grandes movimientos, que es la revolución de 1511, cuando tú ves el mapeo donde fue la revolución indígena, cuando ves cómo ocurrió el grito de Lares y dónde ocurrió la intentona y la insurrección nacionalista, todo el área. Y más importante aún, vamos a irnos antes de los españoles. ¿Cuál es el lugar sagrado para la cultura taína? Coabey, Jayuya era importante. Así que, y hoy día, cuando vemos iniciativas como Casa Pueblo, el Bosque Nacional, el Bosque, pues mire, todo esto tiene esta línea es una región que para nosotros es sagrada. Esa región del café, esa región montañosa, lluviosa, que es la parte que más llueve de la cordillera. Por eso tenemos una cordillera central dedicada al café y una dedicada al tabaco. La del café es donde llueve, es donde se dan donde crece toda una burguesía nacional de hacendados, pero también que es crítica a lo que ocurre en San Juan. Así que vamos a ver que no es casualidad que Ponce es el centro gravitacional de todo eso que hablamos de que se da en la región. Por lo tanto, es comenzar a ver Ponce como núcleo, cabecero de toda la región sur-oeste. Y por eso es que yo creo que siempre ha existido desde la autoridad de San Juan ver Ponce como ese hijo mayor subversivo. Y si hay revuelo en la casa, hay que ir a Ponce primero a controlarlo. Y ahí es que se da este movimiento rápido
de represión de la policía insular, como se le llamaba en ese momento, la policía insular, en ir a Ponce. Y volviendo a los nacionalistas, ¿cuál era el plan para Ponce? En esa insurrección nacionalista, ¿cuál era el plan? Sí, el plan era sencillo. Primero, el plan para todo Puerto Rico. Primero, hay unos interrogantes en la historia porque la falta de comunicación dejó unos comités nacionalistas municipales aislados. Nos llama la atención, a mí me llama la atención la ausencia del este de Puerto Rico. Pues yo, pues por lo que dije ahora, pues el este responde al norte, ¿no? Y son una región afín. Pero se da el plan como se dio, se da en 6 lugares. Se da en Ponce, se da en Mayagüez, en Arecibo, se da en Naranjito, se da en Jayuya y en San Juan. Y en San Juan. Siendo el centro de mando Jayuya. Fíjate, la autoridad van a Ponce, pero el centro de mando es Blanca Canales. Y es Jayuya. ¿Y por qué es Jayuya? Jayuya es un lugar sagrado. Por eso es sagrado. Por eso es perfecto. Es el lugar accesible y es el corazón dentro de la montaña. Es el corazón es el Valle Coabey, que tiene una riqueza histórica y una riqueza de lucha que se da. Así que, y bien interesante cómo los nacionalistas reconocen esto y reconocen Río Abajo, pero el Estado responde rápidamente hacia Ponce. O sea, quizás fue otro nene, otro hermanito menor que hizo, que estaba a cargo del Revolú, pero va el hermano mayor que es Ponce. Vamos a tener entonces que en Ponce el plan era sencillo, era llamar la atención, unos ataques tácticos sencillos, rápidos, tomar la emisora de radio, denunciar y tomar armas, buscar seguidores e irse a Río Abajo, una reserva forestal calcárea de calizas que existe todavía entre Arecibo y Utuado. En Ponce eran 4 lugares sencillos. ¿Cuáles eran esos lugares que empezaban a atacar? Que todavía están, que podemos visitarlo. Uno es el cuartel de la policía de la calle Vives, que está abandonado por estar en el mapita ahí. Tengo el mapa aquí y lo podemos ver rápidamente. Una vez tenga primero tenemos el cuartel de la policía, tenemos el edificio federal, que todavía existe. 2. Tenemos el comité del Partido Popular, que todavía está en el mismo lugar frente al gobierno federal, el edificio federal. Que se quemó estos días. Se quemó estos días. Hace unos meses atrás se quemó la estructura. El puente, que era de la carretera de la salida a Juanadía en 1950, que asumimos que es el puente que está al lado del Colegio La Milagrosa. Del Colegio La Milagrosa. Y también tenemos por último atacar la alcaldía, para luego atacar una emisora de radio en Ponce, no atacarla, sino tomarla para poder denunciar lo que estaba ocurriendo. De esa manera los nacionalistas iban a llamar la atención en varios puntos de Puerto Rico sin matar a nadie. O sea, la intención no fue matar, no fue la revolución que conocemos tipo Hollywood, que salimos a matar. Y yo quiero primero, antes que todo, poder mostrar si es posible la importancia del suroeste de Puerto Rico, no solamente en la llegada de los estadounidenses en 1898, sino también en el Grito del Ares. Y aquí tenemos 2 mapas sencillos que pueden mostrar esas... del lado de allá es... en este punto tenemos la llegada de las tropas estadounidenses, el más grande. Aquí. Las tropas estadounidenses. Aquí las tropas estadounidenses. Este es ¿Cómo llegan? Desembarcan en Guánica, que son 3 barcos. En Ponce. Y luego al otro día en Agrigle, que son 3 barcos, que es el Worcester, el Dixie y el Annapolis. Todo eso en esta área. Y se da en esa área. Y en el otro lado tenemos entonces el grito del Ares. El Grito del Ares, donde en toda esta área se puede ver el suroeste de Puerto Rico, igual que... Así que no es casualidad, ¿no? Todos estos movimientos, pero regresando al caso de Ponce, es importante resaltar la visión que el doctor Albizu Campos saca junto a su equipo de trabajo. Y es importante señalar, es importante para mí señalar que Albizu no obtiene esto de la nada. Él estuvo expuesto a lo que se llama el famoso libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Y Sun Tzu tiene un capítulo que habla sobre la geografía. Sun Tzu dijo
Sun Tzu estableció que, de hecho, aquí tenemos el mapa, el plan de ataque de Ponce. Y para las personas que están escuchando en el podcast, estos fotos van a ser disponibles en nuestra página. Muy excelente. Aquí podemos ver, antes que entre a lo de la geografía de Albizu, aquí podemos ver el puente de la Milagrosa, podemos ver la casa alcaldía, podemos ver el partido, el comité del Partido Popular, del Comité Popular, el correo, y cuál era la otra, el cuartel que se encuentra, ese es el de La Molina. Calle Molina, esquina de Vive. El cuartel La Molina. Esos eran los puntos donde los nacionalistas en Ponce iban a atacar. Y es importante también señalarles aquí a ustedes, era la importancia de las rutas. O sea, la ruta que ellos aspiraban era salir después de los Ponce, ataques, salir hacia Río Abajo en Utuado. Ahora bien, quiero hablar un momentito de Utuado, porque no llegaron a Utuado los nacionalistas. Eso ya mismo vamos a contarle qué pasó. Y aquí tenemos el mapa donde ellos querían llegar en Utuado. El doctor Albizu Campos, infiero, seleccionó esto como buen táctico militar porque Sun Tzu dijo que la guerra de guerrillas se trabaja en las montañas. Primero, ¿por qué en las montañas? Porque los ejércitos grandes no pueden desplegar sus fuerzas en relieves accidentados. En relieves accidentados, la tropa que logre la posición más alta siempre va a tener ventaja. Usualmente son los locales. Segundo, dice Sun Tzu, en lugares altos como las montañas, las tropas se mantienen saludables. En lugares bajos como las costas y los pantanos, las tropas se enferman. Y eso pasó en 1898 con las tropas estadounidenses que se embarcan en Ponce y en Guánica. Ya cuando llegaron a Cuamo, estaban enfermos. Y muchos, había más enfermos que soldados. Y ahí se da la famosa batalla, que también la hemos minimizado, Asomante. Que los anales y en los libros de la historia española es una gran batalla, y en Estados Unidos no es una batalla que se mencione. Pero eso es otra historia, ese es otro podcast. Ese es otro episodio. Pero en el caso de Ponce se sigue, vamos a tener lugar alto, fresco, donde el río no nos afecta cuando llueve. ¿Por qué? Porque el río afecta a las partes bajas que inunda. En la parte alta el río baja, pero no nos inunda. Hay cuevas, es un lugar calcáreo, es decir, hay sistemas de cavernosos de Puerto Rico, la región del Carso norteño, y es un bosque donde hay animales, hay frutas. Y Albizu puede estar, dice, podemos vivir aquí todos los nacionalistas por 2 y 3 semanas, porque lo que queríamos era llamar la atención a nivel mundial, porque la reacción, de acuerdo a él, de la lucha por la independencia de Puerto Rico no era la lucha armada, era llamar la atención al mundo, en ese mundo que se está cocinando en la década del 50, sobre miren lo que está pasando en Puerto Rico. Tanto que todos los ataques lo hacían con sus caras expuestas y de día. Atacamos con el sol de frente y te digo, te voy a atacar. No es un tiro de espalda, y yo lo que quiero es tu arma. Eso pasó en Jayuya. En Jayuya dijo, mira, yo lo que quiero es el arma que se rinda. No, la vieja no es con ustedes, eran los nacionalistas contra la policía insular. Hasta que llega, y lo que dice Nelson Denis en su libro, que es contra los puertorriqueños, que la respuesta se da de aviones ametrallando. El debate del historiador es que nunca bombardearon. Es verdad, nunca bombardearon. Los aviones ametrallaron. Pero Nelson Denis dice, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que aviones de su propia armada atacan en su propio terreno. Y hay todavía gente viva en Utuado y en Jayuya que recuerdan esos ataques. Y lo que es más interesante aún, en el lado de Barro Coabey, donde se esconden los nacionalistas cuando comienza el ataque aéreo, es en las montañas que fueron lugares sagrados para los taínos, las montañas de Coabey. En las faldas de Tres Picachos. De Tres Picachos, donde hoy tenemos la ciudad de San Pedro. Son lugares sagrados que fueron bombardeados. Así que vamos a tener que el doctor Albizu Campos pues selecciona esta región, una región céntrica difícil de poder atacarse desde el aire y por tierra. O sea que iban a ocurrir estos ataques en estos pueblos, y de ahí se iban a mover a Río Abajo en Utuado, esta zona cárcica del Carso norteño. Y ahí
existían las condiciones naturales Para vivir por varias semanas. por varias semanas. Agua, comida. Y el ataque a Fortaleza era llamar la atención porque si iba a tomar al gobernador, no era de matarlo. Bueno, era de llamar la atención a nivel mundial. Y por lo tanto es que 2 días después, cuando falla, se da el ataque en Washington. Y años después se retoma nuevamente el ataque de los nacionalistas. Pero fue un llamado a la atención. Y si nosotros vamos a la historia, es interesante porque estamos hablando de 1950, que es la guerra de guerrilla, que se utilizó más adelante, 8 años después, 9 años después, en Cuba. En Cuba. Y se utilizó, y se ha utilizado en otras partes del mundo, que es un principio de Sun Tzu. Si cuando hay una batalla y el lugar es montañoso, la casa siempre gana, los locales, porque tienen la ventaja de la topografía contra poder desplegar tu fuerza, que fue el fracaso de Vietnam también y de Corea. Lugares montañosos, la casa va a tener la ventaja. Y yo creo que nadie ha reconocido esa visión, esa táctica del doctor Albizu Campos, que después lo utilizó Ho Chi Minh, lo utilizaron otras personas en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico pues no fue exitoso porque hubo que adelantar, no hubo armas y fue una decisión que no fue sincronizada. Los ataques se dieron por Ponce, ya a las 3 de la mañana se sabía que los ataques iban a ser al mediodía, así que desde un principio fue difícil, pero para esos muchachos fue su revolución. O sea, cuando tú vas y cuando tú haces un juramento que voy a dar mi vida por mi país y vas con un arma o sin arma, su revolución, que la historia diga, pues la revolución es un proceso más complejo, podemos aceptar eso, que fue insurrección, fue una revuelta, fue un regrete, no fue nada. Hubo muertos, hubo fusilados, hubo ejecutados, hubo arrestos, o sea, fue una revolución que se perdió. Y volviendo al caso de Ponce, ¿se lograron llevar a cabo los atentados que se tenían previstos? No se logró porque ya desde los atentados eran el lunes al mediodía y ya desde el domingo a las 3 de la mañana se conocía todo sobre Ponce. Así que los muchachos bajaron a Ponce. ¿Qué hicieron? O sea, fueron a Ponce y ¿qué hicieron? No todos bajaron en Ponce porque los interceptaron en Macará. Los primeros muertos se dan en Peñuela. Por lo tanto, sí podemos hablar que los primeros muertos se dan en Ponce. Pues en Peñuela se esconden los jóvenes que van al comando de Ponce, no el de Jayuya, el de Ponce. Y los de Ponce ellos regresan a Ponce. 2 o 3 porque van regresando en carros particulares, 3, 4 personas. Para no llamar la atención porque y ya están bloqueadas las carreteras, está la policía insular bloqueando. Se reúnen en Ponce, deciden no atacar, vámonos a Utuado. Y saliendo por la carretera 123, carretera a la 10, pues cerca de lo que hoy es la cementera de Ponce. Lo que era la Ponce Cement. Ahí los paran. La policía los intercepta. Los interceptan. Y en esa discusión sale un disparo y mata al policía. El cabo Miranda. El cabo Miranda, que ya había tenido no solamente unas acciones contra los nacionalistas, sino que salía en todas las fotos sonrientes de los arrestos hacia los nacionalistas. Y ese cabo Miranda en un tiroteo muere allí. Muere ahí, un tiro que sale del carro de los nacionalistas porque él se para a preguntar y lo ejecutan. Ahí, y yo creo que hay que tener en contexto, los nacionalistas no eran soldados, no estaban educados para la guerra, eran jóvenes que creían en el principio de la liberación nacional, y es genuino. Y ellos pues estaban nerviosos. Pues cuando se da este altercado y surge esta muerte, ¿no? Que muchos dirían que fue un asesinato. Pero los muchachos salen a correr. Porque el altercado, nadie tiene la llave del carro. Así que salen corriendo. En un Puerto Rico que la gente caminaba. Así que caminan monte adentro. Hacia la carretera 123, hacia Junta. Hacia Junta. Y lo siguen, pero no llegan a pie a Junta. Y ya llegan a Junta. Se esconden en uno de los barrios de Ponce y la historia nos habla que Tibes. Y ahí
que queremos decir que hoy estamos hablando de la insurrección nacionalista de 1950. Hemos estado viendo una visión general, una visión desde el punto de vista geográfico de los hechos que ocurrieron en varios pueblos, y estamos explicando el hecho de Ponce, cómo en Ponce se tenía planificado unos atentados. Esos atentados no se lograron hacer porque ya la noticia se conocía, y al salir de Ponce ocurre un incidente. Ya la policía sabe que los nacionalistas tienen un plan y van a parar a todos los nacionalistas. Y ahí es que ocurre el incidente donde matan al Cabo Miranda, y de ahí huyen y llegan entonces al barrio Tibes, que adelantamos que la semana que viene vamos a estar hablando en nuestro segunda parte de este tema de insurrección nacionalista. Vamos a estar hablando sobre qué ocurrió, qué pasó con esos nacionalistas que llegaron al barrio Tibes. Dónde se escondieron, qué sucedió con ellos. Así que estén pendientes la semana que viene, que vamos a estar hablando sobre qué pasó con esos nacionalistas que llegaron al barrio Tibes. Sí. Pero continuando acá. También, como es importante la radio en esa época, había que tomar una emisora de radio. En los reportes de la policía sobre qué ocurrió ese día, el 30 de octubre en Ponce, se habla de unos tiros en Ponce Playa. En la playa de Ponce. De la comunidad. Pero se quedan aislados. Uno como amante de la geografía, buscar conectar la historia con el espacio. Yo sospecho también en las emisoras de radio, porque tenemos muchas emisoras de radio en la playa de Ponce. Pero esto pues invita no solamente a que ocurra, invita a seguir investigando. Porque estos son unos hechos que ya dejamos sin investigar. Falta mucha investigación. Estamos hablando, de hecho, lo que se ha investigado son tesis que se han publicado. Falta mucho por investigar sobre lo que ocurrió. Y todavía hay muchas personas que vivieron eso y están vivos. Hay mucha historia oral que se está perdiendo. Se está perdiendo. A mí me honra conocer a Rafael Cáncer. Rafael Cáncer Miranda. Pero él en ese día estaba en la cárcel. Él no participó su padre en Mayagüez. Pero no fue él porque él estaba preso, porque él se negó a servir en el ejército estadounidense. Por eso no participó, pero participa años después en el ataque al Congreso. En el ataque al Congreso. Así que yo creo que también lo que estamos haciendo es poniendo desde el punto de vista geográfico todos estos eventos que están inscritos y darle cohesión y darle sentido de pertenencia a esos lugares donde hubo unos puertorriqueños que hicieron unos actos que podemos diferir la naturaleza de los actos. Unos creen que son unos títeres bandoleros, otros creen que son unos patriotas mártires. Pero lo importante es ver qué ocurrió en dónde. Y luego nosotros poder entender realmente el contexto. Y el evento nacionalista nos invita a nosotros, es uno de tantos eventos en Puerto Rico que no hemos profundizado porque no son parte de la historia oficial. Y yo estoy seguro que una vez se ponga la historia oficial nos va a cambiar nuestra visión del país. Tanto que ha ocurrido no solamente en Ponce, en cada pueblo de Puerto Rico. Podemos irnos 50 años atrás, lo que ocurrió en Hormiguero en la guerra hispanoamericana, lo que ocurrió en Utuado, lo que ocurrió en Asomante. Y también de igual manera lo que ocurrió en estas 2 semanas, porque cuando hablamos del 30 de octubre estamos hablando de 2 semanas de actividades, porque el Tibes no fue que se convirtió, hubo actividad, hubo encarcelamiento, hubo sufrimiento, hubo intimidación. Aquí hay una ponceña distinguida que vive aquí en el casco urbano de Ponce, allí cerca del Candil, que ella, por ser hermana de Heriberto Marín, tuvo por todos los trabajos que de su vida y vive retirada allí en Ponce. Y ella dice, mira, ser independentista en un momento era un crimen y va a estar marcado por el resto de tu vida. Y esto viene, yo creo que es importante pues ver estos 50 años después. ¿Y cuál era la demanda de los nacionalistas hace 50 años? A las demandas que pedimos hoy como los autonomistas, los ambientalistas, los independentistas. Vamos a ver que la variación es tanta. Así que yo creo que nosotros debemos retomar la historia, ver en un contexto espacial, pero más importante salirnos de los libros.
hay que ir a la calle, hay que caminar. Y por eso que tenemos el 30 de octubre. Y hablar con la gente el 30 de octubre, pero antes que el 30 de octubre vamos a ir a salir a la calle y entrevistar a las personas que vieron esto. Que a veces siempre queremos buscar a los héroes, a los que se conocen ya, que a lo mejor no estuvieron ahí, o ya pues se conoce su historia. Hay gente que vivió esto porque lo vio, o estuvo de casualidad ahí, y muchos él ni conoce, y ustedes van a conocerlo la semana que viene en el próximo podcast, episodio 22. Y todo esto se debe a que estamos uniéndolo a un evento particular, que es el recorrido Café y Revolución Jayuya. Este recorrido cultural histórico, vamos a hacer lo que acaba de decir este profesor Gilbert, vamos a ver la historia desde los lugares donde pasaron los hechos, saliendo de Ponce hacia Jayuya, hacia el valle de Coabey. Ese día vamos a comenzar a las 6:30 de la mañana en el casco urbano de Ponce, que como vieron hoy en este podcast, habían como 4 puntos en el casco urbano de Ponce donde pasaron o donde iban a pasar sucesos que pues porque se tuvo que adelantar no sucedieron. No se dio. Exactamente. De ahí vamos a tomar la ruta 10, que es pues la antigua 123, aunque la 123 está pues ahí todavía paralela. Y contaremos la historia de estos nacionalistas, de estos líderes nacionalistas que estuvieron en camino hacia Utuado, pero no llegaron. Pero de ahí vamos a ir directo hacia Jayuya, hacia el Valle Coabey, donde comenzaremos en el Museo de los Mártires. Pues vamos a las 6:30 de la mañana porque tenemos que estar en el Museo de los Mártires para comenzar con ellos la caminata, que no vamos a hacerla completa. No vamos a caminar del museo hasta el casco urbano porque tenemos que hacer otras actividades, sí. Pero vamos a ser parte del desayuno y de esta reunión que hay entre ellos bien temprano en la mañana, ese día 30 de octubre. No, y también vamos a tener la oportunidad de hablar todos estos temas de insurrección, ¿verdad? O revolución nacionalista, pero también vamos a estar hablando del tema del café, que luego que visitemos el Museo de los Mártires, visitemos la casa de Blanca Canales, veremos Tres Picachos, visitaremos el Museo del CEMI, que está allí mismo donde está Blanca Canales. De ahí entonces vamos a ir a una de las haciendas de café de allí de Jayuya, y usted a donde va a poder degustar no solamente café, allí hacen unos sándwichitos riquísimos, hacen waffle, hay un menú de muchas cosas que pueden tomar un mini break ahí y probar el café también, ver ese espacio, porque no es lo mismo tomar un café en un coffee shop que en una hacienda de café donde se produce el café, donde está la maquinaria, donde están las personas. Y que tiene la historia donde fueron a ametrallar, dispararon, ¿verdad? Donde se escondieron. Y yo creo que la oportunidad es única porque la historia no solamente se lee, la historia hay que olerla, hay que caminarla, hay que probarla. Y qué es el mejor lugar que ir allí. Escuchar la naturaleza, ver el clima, ver el paisaje, a qué huele aquel lugar, qué dice la gente. Y yo creo que esa es la experiencia que nos falta para poder entender la historia de una forma holística, de una forma integrada. Y esa experiencia de ir a Coabey, como dice en el penúltimo libro de Heriberto Marín, Coabey, que es el lugar sagrado de Puerto Rico. Y yo creo que todo puertorriqueño debe ir a Coabey, porque es nuestro lugar y ha sido así por siglos. Y solamente hay que estar allí para uno ver la magia y entender por qué los taínos se apoderaron de ese espacio, por qué los nacionalistas se apoderaron de ese espacio, y por qué ese espacio es tan importante y regresar nuevamente en ese lado occidental de la cordillera central, que para nosotros es tan sagrado, que resulta ser las montañas del suroeste de Puerto Rico. Y yo creo que muchas veces la reflexión es importante. Hay un profesor que habla sobre el déficit de atención ambiental. Es un evento cultural y él habla y dice: el ser humano, para entender las cosas, tiene que estar en contacto con la naturaleza. Mientras no esté en contacto con un cafetal, no puede saber lo que es el café. Lo que si no está en contacto con el mar, no puede hablar del océano. Y yo creo que es importante estar con la naturaleza, que no ha cambiado mucho del 50 para acá en Coabey, para poder entender, digerir, disfrutar, entender cómo la gente pensó en ese momento y lo que hizo. Coabey yo creo que tiene un lugar también importante, sagrado, la escuela, porque fue usado de cárcel. Ahí arrestaron a todos los residentes y los metieron allí. Y pasemos la escuela, mira la escuela vieja, no. Ahí hubo un momento donde puertorriqueños soldados cogieron a hermanos puertorriqueños y los encerraron. Me dieron preso. Para un país, hermanos contra hermanos pelean con bayonetas
y a gente nos ponen en una escuela, y yo creo que es un elemento, ¿no?, que nos ayuda a reflexionar, y es parte de la historia como país. Y yo no pienso, mira, si Puerto Rico tuvo su revolución, pero se dio de otra manera, pero la tuvimos, no es la visión del cordero que somos, no, la tuvimos. Y Agoibana la tuvo también. O sea, hubo. Y él nos ver y reflexionar sobre eso. Hubo una batalla en Asomante también. Y yo creo que es retomarlo porque eso nos hace sentir, mira, este es nuestro país y eso ocurrió aquí, punto. ¿Por qué tenemos que dejarlo? Y este próximo 30 de octubre usted va a tener la oportunidad de ver todos estos lugares, de ver dónde ocurrieron todas estas historias, dónde ocurrieron todos estos hechos. También vamos a tener la oportunidad de visitar la piedra escrita. Ahí vamos a ver el tema indígena en aquí mismo en este barrio de Coabey. La casa de Blanca, la Blanca Canales y el hotel donde ella levanta. Y luego estaremos visitando el casco urbano, iremos a la plaza, veremos dónde fue que Blanca Canales declaró la República de Puerto Rico. A las 6 de la tarde, ¿dónde fue el tiroteo con la policía? Que ¿Dónde fue el tiroteo con la policía? Y luego entonces estaremos degustando una comida. Vamos a estar allá en un restaurante. Y discutiendo lo que pasó. Y en Jayuya, que hay tanta oferta de comida, Jayuya para mí es un caso impresionante de cómo mantiene la vida activa, la vida gastronómica activa en el casco urbano. Y yo creo que hay un hambre por saber esta historia, porque yo creo que no es casualidad la expresión gastronómica en Jayuya. Y la gente pasa y ve con reverencia, ¿no? Lo que pasó en Coabey. O sea, no es casualidad de que tenemos estos negocios y tenemos... Nosotros hablábamos los otros días que responde a un interés. Tú vas a Jayuya cualquier día de la semana, cualquiera de los 7 días de la semana, y todo está abierto. Sí. Todos los restaurantes, y todo abierto, bien bonito, ¿sabes? todos los restaurantes. Unas pistas brutales, una oferta. Una cosa increíble. rica. Todos los días está Y abierto. Jayuya sigue siendo un sitio lejos, Sí. a pesar de... Para todo el mundo. De cualquier... Desde Ponce, de Arecibo, de San Juan, es lejos. O sea que no es un lugar accesible, pero la gente busca. Exacto. Porque Jayuya tiene, y eso es lo que yo me refiero, que por siglos, eso ha sido esa magia. Siempre ha sido eso. Esa magia de Puerto Rico, Jayuya, Coabey, se llama el sol de Jayuya. Exacto, el barrio Así Sama. que yo creo que es un lugar que nosotros, nuestra alma, nuestra alma individual como puertorriqueños, debe ir a Jayuya. Y esto no es un asunto de nacionalista, esto es de ser puertorriqueño, porque por siglos ese ha sido nuestro lugar. Y es fascinante cómo hemos querido no solamente borrar eso de la historia escrita, pero también hasta del turismo mismo. ¿Cuántas tú ves promoción de hay que ir para Jayuya versus hay que ir para Culebra, hay que ir para el Yunque, hay que ir para Río San Juan? Sí, todo es Cordillera Norte para allá. Pues yo creo que también sí es Cordillera Norte, pero es también en nosotros, el puertorriqueño, buscando esa puertorriqueñidad que nos hace, cuál es el lazo que nos amarra con esta isla. Exacto. Que yo siento que es la isla más bonita del mundo. Y en términos de turismo, yo invito a cualquier radio escucha, a cualquier oyente me diga dónde tú puedes estar en un bosque tropical de 200 pulgadas de lluvia al año en el Yunque y en menos de 3 horas estás en el bosque seco de... Donde tú, en cualquier otra parte del mundo es un viaje en avión. En Puerto Rico, en 4 horas, tú puedes estar en dos ambientes diferentes. O puedes estar en el Carso y más adelante en la playa. Estoy en un lugar lluvioso, o estoy en el café y más adelante estoy en un lugar seco del algodón. Y en ese camino probar todos esos sabores diferentes. Y toda esa gastronomía, toda esa cultura. O sea que Puerto Rico es un país intenso. No es denso, pero también intenso. Y el turismo, ese turismo histórico, ese turismo de país, no es de entretener, de aprender. Y si hablamos, como dice el colega de aquí del recinto, el doctor José Molinelli, el turismo geológico. Si usted va a Tibes y ve esas rocas y tú dices, eso fue un volcán, y hace la historia de cómo ese volcán explotó, a ti te explota la cabeza como el volcán. Y se ve. Y la gente tiene hambre de ese tipo de turismo. La gente se emociona y le gusta, pero pues, para terminar, ya que estamos aquí casi llegando una hora, repetimos que están todos invitados para este recorrido Café y Revolución el 30 de octubre, es un martes. Tenemos gente que no va a ver trabajo. Se está llenando. No, a la gente que quiera ir y no quiere publicar fotos, no va a haber fotos. Y si hay fotos, yo le pongo una carita para que no salga. Pero que, en verdad, es una experiencia que va a ser increíble. Vamos a estar compartiendo, hablando de la historia, probando sabores, viendo esta belleza. Y algo que no hemos hablado es que
El Valle de Coave es el valle más bonito del mundo, como dice Amarín. Es nuestro país y es nuestro lugar. Cada país tiene su lugar sagrado. Exacto. Y nosotros lo tenemos, Lo tenemos. pero no Y lo con reconocemos. y con esa vista, los tres Picachos, una cosa Y increíble. no sepa la Así historia, que, sí. para los que quieran vivir esta experiencia, entre nuestras páginas sociales Isla Caribe PR, o se puede comunicar al 265-5691, que es mi número, y ahí pueden hacer hasta el pago directamente, son $35. Esto es una experiencia saliendo a las 6:30, regresamos como a las 3:30, 4 p.m. todo el día, pasándola bien, compartiendo y haciendo amistades nuevas, porque en cada tour se hacen amigos nuevos entre unos mismos. Entonces no se lo pierdan, llamen ese número, pueden mandar por ahí directamente. Los que están en Ponce pueden hacer el pago en efectivo en la tienda Utopía, donde está nuestra oficina. Pero qué cosa, escriban un mensaje al inbox o llamen a ese número. Y ya saben, vamos a visitar Haciendas Cafetaleras, vamos a visitar la Casa de Blanca Canales, vamos a visitar el Museo de los Mártires, vamos a visitar la Piedra Escrita, vamos a visitar también la plaza y donde ocurrieron todos estos hechos históricos. Además que vamos a tener una vista panorámica de los llanos costeros del sur, de la zona montañosa. Vamos a ver Cerro Punta, Cerro Maravilla, Cerro Jayuya, que son los picos más altos de Puerto Rico, más parte también del calzo norteño. Así que ya saben, 30 de octubre, entra a Isla Caribe Podcast Radio. Queremos agradecer a Carlos Gilbert por estar aquí con nosotros, y les prometemos que lo próximo que vamos a hacer con Gilbert, que también vamos a hacer una ruta con Isla Caribe, va a ser Asomante. Es bien interesante. Yo hice esa ruta con Gilbert. Empezamos desde la parte de arriba, desde las trincheras, donde estaban los puertorriqueños, y el Hospital Español. Y el Hospital Español, y de allí salimos y caminamos y llegamos hasta por toda esa Asomante, donde mataron al capitán Illesca, y estaba el Real Casco Urbano, que es la casa de los peones camineros, que es otra historia y la historia de Illesca con Ponce es súper interesantísima. Esa relación que de Illesca que tuvo en Ponce, y que cuando él lo matan, exacto. Los soldados estadounidenses lo visten, lo llevan en un carruaje con toda escolta militar para ser velado en Ponce. Así que toda esa historia y todo eso lo vamos a hacer en otro Isla Caribe Podcast Radio. Así que muchas gracias y nos fuimos, que está tocando la puerta. Bye. Abre la puerta, sí.